Hacia 1980, el proceso de reorganización nacional que interrumpió la democracia en 1976 con Jorge Rafael Videla había perdido todo tipo de legitimidad y de fuerza. Las denuncias sobre las miles de desapariciones, tortura y muertes habían traspasado las fronteras y la presión de los organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, Amnistía Internacional se sumaban al descontento de una sociedad que comenzaba a despertar de un largo letargo. Con el comienzo de la nueva década, el plan de neto corte neoliberal del ministro de Economía José Martínez de Hoz da sus primeras señales de naufragio. En medio de la crisis, en marzo de 1981, asume la presidencia el general Roberto Eduardo Viola y pone en economía a Lorenzo Sigaud. Las decisiones tomadas por el nuevo ministro profundizan la crisis. Inflación, devaluación, recesión, desocupación, el quiebre de industrias nacionales y la descomunal deuda externa, que no para de crecer, llevan a la economía del país al borde del abismo. El malestar social ya era evidente y comenzaba a marchar por las calles para hacerse escuchar. Además, las principales fuerzas políticas formaron la multipartidaria, para exigir el retorno de la democracia y de elecciones libres. Es en este clima que en 1981 asume la presidencia el general Leopoldo Fortunato Galtieri. En marzo de 1982, el descontento se profundiza cuando se produjo la primera movilización nacional del periodo dictatorial organizada por la CGT. La protesta fue ferozmente reprimida. La dictadura necesitaba volver a contar con el respaldo de la población y disipar la tensión social. La estrategia de la Junta Militar frente a esto fue recuperar las Islas Malvinas como una acción que generaría un interés patriótico en todos los argentinos. Los medios de comunicación fueron fundamentales en la formación de la opinión pública. Los principales diarios y revistas apuntaban a unir a la población con noticias triunfalistas sobre Malvinas, alentando a un sentimiento patriótico. Los titulares en grandes letras que colgaban sobre el cordel de los puestos de canillitas exponían frases como «Victoria», «Desastre naval inglés», «Argentinazo», «Las Malvinas recuperadas» o «Vimos rendirse a los ingleses». A su vez, la propaganda en las radios anunciaba que estábamos ganando, con la complicidad de muchas empresas periodísticas, pero también con la censura manifiesta desde el inicio del golpe. Mediante la intervención de los canales de televisión, la dictadura ocultaba la realidad en Malvinas. Mientras los jóvenes conscriptos sufrían el hambre, el frío y las vejaciones de sus superiores, el país festejaba eufórico una guerra perdida. Cuando la pesadilla terminó, los soldados que pisaron ilusionados Malvinas para devolvernos la soberanía de las islas fueron nuevamente invisibilizados por la prensa, la sociedad y el Estado. El historiador Federico Lorenz destaca que fue la juventud quien protagonizó simbólica y materialmente la guerra de Malvinas, y que por su edad fueron bautizados como los chicos de la guerra. El 70% de los soldados que participaron eran conscriptos de entre 18 y 20 años. Algunos habían terminado el periodo de instrucción del servicio militar, pero otros aún estaban en ese proceso y desconocían hasta sus aspectos más básicos. Los combatientes de Malvinas compartían un rasgo común con muchos de los desaparecidos. La gran mayoría eran jóvenes y su principal destino asignado por la dictadura cívico-militar fue la muerte. La Guerra de Malvinas finalizó el 14 de junio de 1982. Fueron 649 los soldados argentinos que murieron en los 74 días que duró el conflicto bélico. Sin embargo, en los años de la posguerra, se calcula que podrían llegar a 500 los excombatientes que se quitaron la vida. Este alto índice de suicidios no solo debe atribuirse a los efectos traumáticos de la guerra, sino también a la falta de reconocimiento social y a la ausencia de políticas estatales para acompañar a los sobrevivientes. El fin de la contienda precipitó la caída de la dictadura militar. Amplios sectores sociales que habían acompañado la recuperación consideraron que las Fuerzas Armadas Nacionales habían fallado en su función específica. Al mismo tiempo, el descrédito por la derrota abrió las puertas para las denuncias sobre las masivas violaciones a los derechos humanos cometidas desde el golpe de Estado de 1976 por esas mismas Fuerzas Armadas. Las promesas del general Viola no se concretaron debido a divergencias en el seno de la Junta Militar. Al percibir las debilidades del régimen, los partidos políticos comenzaron a reclamar una vuelta a la democracia.
Así, el radicalismo, el justicialismo, el Movimiento de Integración y Desarrollo, el Partido Intransigente y la Democracia Cristiana lanzaron una convocatoria del país, la Asamblea Multipartidaria, que se concretó el 21 de julio de 1981, fundada en un programa de oposición al régimen militar. Tras la renuncia del general Viola, asumió la presidencia de Leopoldo Fortunato Galtieri en medio de una profunda crisis económica y social, enfrentando las primeras movilizaciones populares encabezadas por la Confederación General del Trabajo. La economía fue puesta a cargo de los llamados Chicago Boys, que propiciaban el ultraliberalismo y apertura a los mercados mundiales. En cuanto a la salida política, se barajaban tres posibilidades. 1. Consolidación del poder presidencial expresada a través de la designación de gobernadores y otros funcionarios adeptos a Galtieri. Se abandonaba el modo tradicional de selección de candidatos que tenía en cuenta las tres fuerzas armadas. 2. Mantener la promesa de apertura democrática controlada. Y 3. Formación de un partido oficial integrado por dirigentes partidarios más cercanos, a través del cual pretendían asegurar la continuidad del régimen, mitigando los efectos posiblemente perniciosos de una apertura democrática lisa y llana. De acuerdo al proyecto, las élites que participaran en él se entrenarían de a poco en la gestión pública, asegurando un traspaso sin sobresaltos para los responsables del gobierno durante la dictadura. El Partido del Proceso se lanzó públicamente en febrero de 1982. Galtieri trató de generar un acercamiento a los Estados Unidos. Recibió una delegación de legisladores norteamericanos para comentarle los planes de transición y para acordar una ampliación de la intervención argentina en América Central contra el gobierno sandinista de Nicaragua y los subversivos de El Salvador. Entretanto, los integrantes de la multipartidaria se mostraron cautelosos en cuanto a sus reclamos y críticas, sin perjuicio de dejar sentados sus propósitos del retorno al Estado de Derecho, la normalización de las actividades políticas y sindicales y la formación de un cronograma político, un plan de emergencia económica, la recuperación del poder adquisitivo de los salarios y el mejoramiento de la educación, la fijación de plazos precisos para la normalización institucional. Mantuvieron conversaciones con la Iglesia y los partidos comunistas, Socialista Popular, Frente de Izquierda Nacional, los Socialistas Unificados, Confederación Socialista Argentina, Frente de Izquierda Popular, Línea Popular, Socialista Popular. Todos estos partidos apoyaron los objetivos de la multipartidaria y colaboraron en la elaboración de su primer documento, dado a conocer a mediados de 1981. Él mismo establecía que la convocatoria, si bien tiene origen en los partidos políticos, es una gestión que se despliega en toda la comunidad argentina por encima de las diferencias partidarias, religiosas, económicas, sociales y culturales. Por eso, no obstante su universalidad, la convocatoria no es incondicional, no es neutral, no es indefinida. Es un pronunciamiento de la democracia para la democracia. La solidaridad que se reclama se quiere para asegurar un futuro consecuente con los ideales de la nación argentina, los ideales que exaltan la personalidad nacional, que afirman la libertad, la justicia y todos los derechos humanos, que aseguran una estabilidad política donde rijan tales principios sin solución de continuidad, en un ámbito de desesperación, de angustias, necesidades, miedos e inseguridades, agravado por la crisis económico-social más profunda de la historia del país. La convocatoria ofrece como primer elemento de solución la solidaridad de los argentinos. Sin perjuicio de su actitud crítica hacia el gobierno, la multipartidaria brindó apoyo al gobierno durante la Guerra de Malvinas. Tras la derrota de Malvinas y la renuncia del general Galtieri, asumió la presidencia de facto del general Vignon. Antes de asumir, Vignon pidió el apoyo de todos los partidos políticos, fundamentalmente al justicialismo, radicalismo y el sindicalismo. Muchos políticos preveían su incorporación al nuevo gabinete. En la reunión que mantuvo con integrantes de la multipartidaria el 24 de junio de 1982, Vignon dijo que no sabía si iba a asumir ni cuántos días iba a durar si no se le daba apoyo, ya que el frente militar estaba quebrado. Esta capitulación del ejército, este pedido de auxilio de los partidos políticos, no es un favor de la alta oficialidad, sino que fue provocada por la crisis total de su poder. Los partidos políticos acordaron darles respaldo y a partir de ese momento asumieron un importante rol en la vida política del país. El programa del nuevo gobierno consistía en la liquidación total desde el punto de vista institucional del régimen militar, ampliar libertades políticas, elecciones a plazo fijo y la generación de una concertación que permitiera el retiro ordenado y sin sanciones para los militares que habían participado del proceso. Vignon se transformó en la expresión del fracaso del proceso y se encargó de gestionar su digno entierro.
El 12 de noviembre de 1982, el gobierno anunció las pautas para la concertación con los partidos políticos, que incluía la vigencia del estado de sitio, el cronograma electoral, la lucha antisubversiva, el plan económico y la deuda externa. La Iglesia, por su parte, comenzó a hablar no de concertación, sino de reconciliación. Los dirigentes de la multipartidaria, presionados por las bases, no aceptaron a los puntos de la concertación y recurrieron a la movilización. El 16 de diciembre de 1982 se llevó a cabo la Marcha por la Democracia, que acompañaría la entrega de un petitorio al gobierno de facto. En el petitorio se reclamaba la rectificación de la política socioeconómica y la realización de elecciones nacionales en julio de 1983. Más de 100.000 personas participaron de la marcha, a la que adhirieron casi todos los partidos políticos. Los participantes estuvieron permanentemente custodiados por las fuerzas de seguridad, que terminaron irrumpiendo entre los manifestantes para dispersarlos. El saldo fue de un muerto. El gobierno reivindicó lo actuado y fijó fecha de elecciones para octubre de 1983. Bernardo Greenspan, primer ministro de Economía de la gestión alfonsinista, trató de reactivar la economía y de detener la inflación con métodos ortodoxos. Con el propósito de ayudar a las familias más pobres, se estableció el Programa Alimentario Nacional, que funcionó hasta 1989. Las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional por la obtención de créditos implicaron la aplicación de un ajuste monetario intolerable. En diciembre de 1984, el índice de precios aumentó el 20%. En febrero de 1985, Juan Vital Sourril reemplazó a Greenspan, y en junio el nuevo ministro lanzó el Plan Austral. Este programa, entre otras cosas, decidió el cambio de moneda, diseñó un mecanismo desindexatorio y afirmó el compromiso de no volver a emitir para financiar el déficit fiscal. El Plan Austral contenía 5 puntos fundamentales. 1. El congelamiento de los precios, de las tarifas de los servicios públicos y de los salarios al día 12 de junio de 1985. En el caso de las tarifas de los servicios públicos se realizó un fuerte reajuste antes del congelamiento. 2. La reducción de las tasas de interés a niveles más bajos respecto de las existentes en ese momento. Así, las tasas para depósitos se redujeron del 28% al 4%, mientras que para los préstamos la reducción fue del 30% al 6%. 3. La implementación de una política monetaria y fiscal más severa y restrictiva, mayor control del gasto público y de la circulación monetaria. 4. La devaluación del peso en forma simultánea al incremento de las retenciones a las exportaciones, es decir, el gobierno se apropió de las ganancias de la devaluación. De este modo, el tipo de cambio fue fijado a razón de 80 centavos de austral por dólar y se procedió a su congelamiento. 5. El cambio de la moneda, la eliminación de los anteriores pesos y su reemplazo por el austral. Uno de los problemas que provocó el cambio de la moneda era que existían contratos firmados con anterioridad al lanzamiento del plan, con cláusulas de indexación automática fijada sobre la base de las tasas de inflación previas al congelamiento. Mantener esas cláusulas hubiera implicado la transferencia de ingresos a favor de acreedores, contratistas y locatorios. En tanto, los deudores deberían seguir pagando como si la inflación mantuviera el mismo ritmo. El Plan Austral funcionó durante el resto del año, pero las metas acordadas con el FMI causaron serios desequilibrios en el presupuesto solo en lo concerniente al pago de los intereses de una deuda externa abismal. Resultó imposible controlar el gasto de las provincias, la mayoría en manos de peronistas, y de las empresas públicas. La gestión económica también se vio entorpecida por la oposición de los oligopolios, los monopolios y el sindicalismo. El Senado vetó una ley que buscaba democratizar el movimiento obrero y liberarlo de su estructura corporativista. La CGT, que durante la dictadura militar había estado dividida en 2 ramas, se unificó bajo el liderazgo de su secretario general, el dirigente cervecero Saúl Ubaldini, y ejerció presión desestabilizadora a través de 14 paros generales y otras tantas movilizaciones. El mercado internacional no favoreció los ingresos del Tesoro, debido a la brusca caída de los precios de granos y oleaginosas en 1986 y 1987. A partir de 1987, el gobierno radical vio significativamente limitada su capacidad de acción a las sublevaciones militares de enero y diciembre de 1988, que acentuaron la capacidad de presión de las Fuerzas Armadas. Se agregó el triunfo electoral justicialista de 1987, que quitó al radicalismo el control del Parlamento y de los gobiernos de varias provincias de inflación y la oposición de los sindicatos. En efecto, la vez
La cada vez más aguda crisis económica fortaleció a los sindicalistas de la CGT, que presionaron al gobierno con marchas y huelgas generales para conseguir aumentos de los salarios y llegaron incluso a reclamar la renuncia del presidente. En agosto de 1988 se lanzó el llamado Plan Primavera, que no trajo alivio alguno. Una severa sequía veraniega restringió la alimentación eléctrica en todo el país y, en consecuencia, afectó la actividad industrial y causó malestar en la población. Este plan apuntaba otra vez a conseguir la estabilidad, con la oposición del sector rural y un tibio apoyo de los industriales, que rápidamente se convirtió en velado sabotaje, y con la capacidad de maniobra del gobierno reducida, el plan fracasó pronto. Un mes más tarde, ante el fracaso del nuevo plan económico, el gobierno decidió realizar una devaluación de la moneda y el alza de precios abrió el camino que llevaría finalmente a la hiperinflación, es decir, el aumento acelerado y vertiginoso de los precios en gran escala. Entre fines de enero y fines de mayo, la cotización del dólar se multiplicó por 8, mientras que los precios, que habían aumentado un 9,5% en enero, en mayo se incrementaron un 80%. Este proceso fue acompañado por una caída drástica de la producción industrial. Este fue el marco de las elecciones de mayo de 1989, en las que el candidato del Partido Justicialista, Carlos Menem, triunfó con el 47% de los votos frente al 32% que alcanzó la Unión Radical, con su candidato Eduardo Angelos. Hacia fines del mes de mayo, en las zonas periféricas de Rosario, provincia de Santa Fe y del Gran Buenos Aires, donde los índices de pobreza eran particularmente altos, se produjeron saqueos a supermercados y otros comercios. Incluso los vecinos de algunos barrios pobres se armaron esperando ataques de pobladores de barrios aún más pobres. También en la ciudad de Buenos Aires, varios negocios cerraron sus puertas y se instalaron piquetes de policías en los accesos a la provincia con intención de reprimir los saqueos, que en este caso nunca se produjeron. La situación se había descontrolado. En julio la inflación llegó al 200% y la salida para Alfonsín fue entregar el gobierno al presidente electo antes de lo previsto. El 8 de julio de 1989, Menem asumió la presidencia. La reforma de Estado era una serie de privatizaciones, vendiendo y cerrando algunas empresas, haciendo los servicios más eficientes y manteniendo el monopolio dentro del país. Esto lo logró mediante la Ley 23.696. Como otro tema de la economía, se privatizaron los rubros ferrocarriles, altos hornos, empresas de electricidad, telefonía, gas, obras sanitarias. También fue la liberación de precios, abolición de trabas arancelarias de importaciones, retiro del Estado del mercado financiero, cambio de la moneda austral por el peso. Se restringió el gasto del Estado y también hubo un proceso de flexibilización. El plan de convertibilidad fue una política económica propuesta por Domingo Cavallo, con el fin de alcanzar la estabilidad de la economía mediante el respaldo en reservas de la moneda circulante. Por un lado, la inflación disminuyó en un principio, acompañado del crecimiento económico, aumentando así la afluencia de capitales extranjeros en pocas manos. Por otro lado, la desocupación y la precarización del empleo, la deuda externa, terminaron por acabar con el poder de los grupos de trabajadores clásicos. Esto provocó una situación crítica en la educación, fracturando la sociedad. En la deuda externa, aún los intentos del gobierno de disminuir la deuda mediante la privatización de empresas estatales propuestas por el FMI, sin embargo, esta siguió aumentando durante su mandato. Sumado esto al mantenimiento de la convertibilidad del peso igual al dólar, que requería de grandes inversiones del capital externo, tratando de mantener un respaldo en las reservas del Tesoro Nacional, lo cual aumentaba la deuda externa. Se ansiaba la ayuda en la reactivación económica a través del aporte de capitales y tecnología. Para esto se redujo la participación del país en los países no alineados y el envío de tropas argentinas al Golfo Pérsico, lo que definieron el alineamiento de Argentina con Estados Unidos, consiguiendo así la asistencia norteamericana en la reprogramación de los pagos de la deuda externa y la incorporación en el Plan Brady. La necesidad de una política común, primariamente entre Brasil y Argentina, derivó a la creación de equipos técnicos que integraran las relaciones comerciales, aduaneras, fiscal y monetaria. Así también sucedió con Uruguay, Paraguay y Chile, las cuales formaron el Mercosur el 26 de marzo de 1991. Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, más adelante se integraría Chile. Esta tiene como fin lograr la libre circulación de los bienes y servicios por el territorio de los estados, el establecimiento de un arancel externo común y el compromiso de los gobiernos de coordinar sus políticas macroeconómicas y de adecuar sus legislaciones internas para fortalecer el proceso de integración.
the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You looked so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight shine. With my love you won't ever be alone, my son.